Comenzamos un nuevo programa de emprendimientos, que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Estuvimos estos primeros días de febrero en la Agencia de Extensión Rural del INTA, en Esperanza, provincia de Santa Fe, para consultar sobre las consecuencias de las altas temperaturas en la zona, que dieron como resultado problemas en los cultivos, que ya venían con problemas por la escasez de agua en el 2021. Y las producciones sufrieron las altas temperaturas de diciembre y de enero, con mejoras en esta segunda quincena de enero que ya pasó, donde hubo lluvias importantes. En este febrero en algunas zonas la lluvia se está haciendo dispersar. A algunos lados caen 1, 2, 3 milímetros, amaga, pero no llueve. Pero bueno, nosotros al ingeniero agrónomo Luciano Martín, extensionista del INTA, él nos da un panorama de los cultivos en esta zona. Te voy a dar un pantallazo, un panorama de cómo está específicamente lo que es la zona de Esperanza, de la ciudad de Esperanza y del departamento de Las Colonias. Nosotros desde INTA lo que hacemos es una recorrida mensual para ver cómo están los distintos cultivos en la zona. Y bueno, como ya sabrás y sabrá la gente, venimos de un 2021, particularmente en el departamento de Las Colonias, que llovieron unos 300 milímetros menos del promedio histórico, anual histórico. Entonces ya venimos con deficiencia hídrica en los suelos y bueno, y el golpe duro que tuvimos la primer quincena de enero, con deficiencia hídrica, sin precipitaciones y con altas temperaturas, y eso hizo que muchos cultivos, particularmente lo que es el cultivo de maíz, sea muy afectado, donde vemos lotes que por sectores en el mismo lote productivo no tienen espigas, plantas que tienen espigas medianas, espigas pequeñas, plantas quebradas, plantas volcadas, es decir, el cultivo de maíz fue muy afectado en esta zona. ¿Salvó algo o no? Sí, según el manejo de cada cultivo, la fecha de siembra, las rotaciones, el cultivar, el híbrido, perdón, van a tener distintos rendimientos, pero lamentablemente van a ser rendimientos inferiores a los que se dan normalmente en esta zona. ¿Los de qué fecha de siembra son los que se salvaron más o menos? Los que zafaron, por así decirlo, fueron los que se sembraron en primera fecha de siembra, es decir, los maíces de primera, y que fueron sembrados temprano, es decir, mediados de agosto, fines de agosto, principios de septiembre, y esos pudieron durante el ciclo del cultivo y particularmente en la fecha de floración tener agua en el suelo disponible como para poder generar una espiga de tamaño considerable y que esa espiga cargue con granos, ¿no es cierto? Esta es una importante zona tambera. ¿Sirve para picar algo o no? Sí, muchos de estos cultivos de maíz que eran destinados a la producción de granos tuvieron que ser picados para confeccionar silos y bueno, y con ese silo con un bajo porcentaje de grano por el menor tamaño de las espigas que se logró, ¿no es cierto? Bueno, algunos productores también se salvaron porque pudieron hacer silo para darle a comer a las vacas, pero ¿qué hicieron con esos lotes? Sí, muchos lotes de maíz que fueron picados con destino a silo para la alimentación de los animales. Se vio que nuevamente, gracias a las lluvias que se dieron ahora en enero, sembraron nuevamente maíz sobre esos lotes picados. Y bueno, y muchos de los lotes también que tenían girasol, que es un cultivo que le gusta la sequía, por así decirlo, que ya fueron cosechados, comenzaron a cosecharse a mediados de diciembre, principio de enero, también fueron destinados a la siembra de maíz. Y bueno, muchos productores lo que hicieron es sembrar lo que es maíz de segunda o maíz tardío, en su mayoría a mediados de diciembre, fin de diciembre, pero muchos otros también lo hicieron ahora cuando comenzaron las lluvias. ¿Qué va a pasar con esos cultivos sembrados tan tarde de maíz? No, si las condiciones de lluvia son buenas y no hay ninguna helada temprana, esos cultivos llegan normales a fin de ciclo produciendo. Soja, ¿cómo está la soja?
Bueno, lo que es la soja, bueno, también el cultivo de soja fue impactado por la deficiencia hídrica y las altas temperaturas, pero el cultivo de soja es un cultivo más plástico que el maíz y tiene más puntos reproductivos, más lugares donde la planta puede florecer y formar granos. Y bueno, impactó en que los cultivos están desuniformes en cuanto al crecimiento y al desarrollo de las plantas dentro de los distintos lotes, pero las lluvias que se dieron, que empezaron a darse considerable a mediados del mes de enero, eso permitió que los cultivos de soja puedan empezar a crecer y a desarrollarse de una manera adecuada. Es más, hay muchos lotes que en este momento todavía no cerraron surco, es decir, lo que uno trata es de que desde la fecha de siembra, tratar de lograr que el cultivo cierre el surco y capte la mayor radiación posible del sol para tener un mejor crecimiento, un mejor desarrollo y una mejor producción. Y en este momento hay lotes en donde todavía las plantas no cerraron surco, es decir, no cubrieron la totalidad del suelo. Consecuencia de este problema. Consecuencia de este problema, pero bueno, como te decía, el cultivo de soja es un cultivo más plástico y bueno, y lo que se está viendo es que se repusieron con respecto a lo que era el estado en que estaban, el estado general que tenían antes de las lluvias que comenzaron a darse a mitad de enero. ¿Se va a retrasar el cultivo? Más o menos se va a poder cosechar en la misma fecha. Se va a poder cosechar en la misma fecha, pero bueno, vienen retrasados los cultivos. Como te decía, el crecimiento se retrasó, es decir, las plantas quedaron como estancadas, no crecieron. Y bueno, ahora están reponiéndose. Lo que vemos particularmente en lo que es la soja de primera, que es decir, la soja que se siembra primero, en esta zona, lo que es finales de octubre, principio de noviembre, vemos que está en un estado general bueno, a regular, como te decía, pero hay lotes que están desuniformes. Y bueno, están en un estado fenológico entre R2, que es decir, es en plena floración, hasta R5, que es el comienzo de llenado de grano, que es un granito de 3 milímetros, es decir, recién están empezando a llenar grano. Y lo que es la soja de segunda, que es la soja que se siembra posterior a un cultivo de invierno, se encuentra en un estado fenológico general entre B8, es decir, que tiene 8 nudos la planta, está en un estado vegetativo, hasta R4, que ya es un estado reproductivo, que tiene una vaina de unos 20 milímetros de largo. ¿Qué más podemos decir de la soja? Bueno, con respecto a soja, las malezas en los distintos lotes no se vieron, digamos, no hubo un crecimiento y una multiplicación de las malezas por la sequía. Las malezas también se vieron afectadas. Se vieron afectadas. Lo que se vio en algunos lotes es presencia de sorgo de Alepo, el maicillo, o de yuyo colorado. Y bueno, y en distintos lotes, en la mayoría de los lotes se vio la presencia de mancha marrón, que es septoria, glicines, que es una enfermedad que se da en el estrato medio o inferior de la planta y hace que la planta de soja pierda las hojas. Y se vio la presencia del ácaro de arañuela roja, ¿no es cierto? Que lo que hace este arácnido es formar una película sobre las hojas de la soja y impide que la radiación del sol llegue y bueno, eso hace que las hojas se caigan. En toda la cuenca lechera es muy importante la alfalfa para la alimentación de las vacas lecheras. Esto nos decía el ingeniero agrónomo Luciano Martins. Se vio afectada por la deficiencia hídrica, por las altas temperaturas, es decir, una menor producción forrajera, una menor oferta y particularmente las alfalfas o las pasturas que fueron sembradas durante 2021 fueron las más afectadas porque, diríamos, es una planta que recién está creciendo y generando reservas para producir a lo largo de 2, 3, 4 años y bueno, son los lotes que se vieron más afectados. ¿Esos lotes que va a haber que hacer? ¿Tienen que resembrarlos? No, lo que pasa en este caso es que muchas plantas mueren y digamos, queda un menor stand de plantas.
pero no, particularmente siguen produciendo y bueno, y después el productor decidirá si lo deja durante 2 años o 3 al cultivo y lo seca y siembra otro lote, ¿no es cierto? Sugerencia para los productores en estos primeros días del mes de febrero que ya estamos transitando. Sugerencias y bueno, esperemos que las lluvias sigan dándose como se dieron ahora en la segunda quincena de enero. En estos primeros días de febrero se espera agua, quizá no tanto como la que hubo en distintas zonas en el mes de enero. Sí, particularmente para esta primera semana de febrero están dando una probabilidad de lluvia que es baja y bueno, pero por los que están dando los pronósticos, las temperaturas son inferiores a las que tuvimos durante la primera quincena de enero. Me supongo que con estos calores debe haber bajado el rendimiento en esta zona tambera de las vacas lecheras. Los animales sufren el calor, sobre todo en muchas zonas donde sacaron todos los árboles y no es lo mismo tener ahí un media sombra para que los animales estén sufriendo un poco menos el calor. Los animales también sufrieron por las altas temperaturas, por la escasez de precipitaciones. Hay un índice que se llama ITH, que es índice de temperatura y humedad, que en la primera quincena de enero e inclusive en los últimos días de 2021 estuvo por encima del valor que es, digamos, ideal para los animales. Y sí, como vos lo decías, es importante tener árboles, sombra, ya sea artificial o natural, para que los animales estén en un mejor confort. Y sí, la producción fue afectada tanto para los animales de carne como para la producción lechera.